Las dádivas eran condicionadas, se entregaban despensa, cemento, varilla, cosas en especie que eran negocios de los funcionarios públicos, y hoy se genera un ingreso básico para las familias. Buenos días a todas y a todos. Vamos a platicar de cómo era la política social y cómo es la política de bienestar. Tenemos 10 grandes diferencias para encuadrar con mucha claridad lo que antes sucedía y lo que hoy se hace como una política de Estado. En primer lugar, pues en el lado izquierdo de la lámina tenemos los programas o las estrategias que se implementaron sobre todo en el periodo neoliberal. Tenemos lo que era Solidaridad con Salinas de Gortari, Progresa con Ernesto Zedillo, Oportunidades, los dos gobiernos, el PAN, Fox y Calderón, y Prospera con el presidente Peña. Lo enmarcamos porque aunque eran dos partidos distintos, pero actuaban de la misma manera. Y como ahora se conduce esta política, que insisto, es una política de Estado. En primer lugar, era una política asistencial. Hoy nosotros estamos construyendo una política de derechos, porque estos derechos están en la Constitución, pasaron de ser un programa de bienestar a política de derechos establecida en la Carta Magna. Otra gran diferencia muy importante es que los pueblos indígenas históricamente habían sido olvidados y hoy con la política de bienestar son, primero tienen un reconocimiento, como ya conocemos en la Constitución, pero no solamente como sujetos de derecho, sino como comunidades también sujetos de derecho, y les hemos dado la atención prioritaria frente a todos los demás. Pasaron de ser beneficiarios, como lo eran antes en la política pasada, a ser sujetos de derecho. Esto es muy importante porque vamos fortaleciendo la capacidad del pueblo de también exigir sus derechos, y por eso es tan importante que esté en la Constitución. La estrategia de programas focalizados en realidad era una estrategia de discrecionalidad política y electoral. Y lo que se definió como una política en los programas de bienestar es que tiende a ser universal. Ya son universales las pensiones, las 3 pensiones de adulto mayor, de las mujeres y de discapacidad, y también las becas. Estamos caminando hacia ello, porque en el pasado, pese a que hoy cuestionan de otra manera, era lo que sucedía. Y bueno, nosotros que venimos del movimiento y trabajar siempre en el territorio, pues éramos los que conocíamos cómo se operaban esos programas. Por eso la focalización no construye derechos, por el contrario. Y hoy tenemos políticas que tienden a ser universales, y no todos los programas lo son, pero tienden a ser universales y resolver problemas concretos. Las dádivas eran condicionadas, se entregaban despensa, cemento, varilla, cosas en especie que eran negocios de los funcionarios públicos, y hoy se genera un ingreso básico para las familias. Por eso es muy importante no solamente la dimensión de los programas, sino la cuantía de los montos individuales y la inversión social que se realiza año con año en los programas de bienestar. También se entregaban los recursos o las cosas a través de las organizaciones sociales o civiles, y hoy eso se terminó. Desde el 1 de diciembre del 2018, entonces el presidente López Obrador emitió un comunicado para que todo el gobierno tuviera un trabajo directo con el pueblo y no con intermediarios. Se acabaron los intermediarios y hoy las personas se registran a su programa, reciben su tarjeta de bienestar y cada bimestre o cada periodo se les entregan sus recursos, y hay esta relación directa del gobierno con el pueblo. Todo en este tiempo, creo que era la base fundamental de lo que creían los neoliberales, es que todo estaba
sujeto al mercado. Y nosotros consideramos que las comunidades deben actuar como sujetos de derecho y por lo tanto exigir lo que en derecho les corresponde. Ya se acabó ese esquema en donde los derechos eran una mercancía, así lo vimos en la salud, en la educación, que nuestra presidenta fue defensora de la educación pública y gratuita, y hoy estamos construyendo también ciudadanía desde otra lógica. Tenemos programas donde el pueblo ejerce los recursos, como este año el Fondo de Infraestructura a los Pueblos Indígenas, la escuela es nuestra, la clínica es nuestra, de tal manera que las comunidades también construyen sus derechos. Cambiamos el pago en efectivo, que era complicado, costoso, operativamente complejo, a tener una tarjeta a través del Banco del Bienestar que nos permite dispersar los recursos con toda transparencia. Y bueno, también algo muy importante, todos los programas estaban desarticulados. Cada programa funcionaba de manera individual, tenía su área administrativa, su área operativa, generando costos superiores. Y hoy hay una estrategia integral de los programas que coordina personalmente la presidenta, pero tenemos un gabinete de bienestar donde nos coordinamos entre todos. Y entre otras cosas, la Secretaría de Bienestar funciona para apoyo operativo y llegar a los últimos rincones del país. No solo los programas que tenemos en bienestar, sino en general todos los programas. Estas son las 10 grandes diferencias, digamos, como hemos enmarcado nuestras diferencias con el pasado y con el presente. Ahora tenemos ejemplos concretos de cómo esto se ha materializado en beneficio de la gente. Adelante. Esta es la historia de la pensión de adultos mayores, que siempre he dicho que está muy ligada a la historia de la lucha por la transformación, porque cuando el presidente fue jefe de gobierno, entonces el licenciado Andrés Manuel, él estableció la pensión en el año 2001 y en ese tiempo todo el mundo, la derecha, la oposición, cuestionó esta decisión, ¿no? Y hemos visto muchos videos donde el entonces presidente Fox decía que no le diéramos recursos a los flojos, que se iban a quebrar las finanzas de la ciudad, y no, pues nuestra ciudad está de pie y siempre muy bien. Después de criticar la implementación de estos programas, en el 2007, con la llegada de Calderón y la falta de legitimidad a su gobierno, porque llegó a través de un fraude electoral, implementan la pensión. La copian, pero la copian mal, porque no es universal, se entrega a muy pocos en comunidades pequeñas, de menos de 2.500 habitantes, y se excluye a pensionados y jubilados con el argumento de que ellos tenían una pensión, pero esa pensión es producto del trabajo de ellos mismos, no es un programa del gobierno. La llegada del presidente López Obrador en el 2018, pues esto cambia, la pensión se vuelve universal, es decir, se integra a todos los que no eran parte de esta pensión y se cumple un compromiso muy importante, que se duplicaría el monto de la pensión. Hasta ahora que se mantienen los programas, en el 2024 el pueblo decidió la continuidad de la transformación y el compromiso muy trascendental de nuestra presidenta es que continuaran los programas y se fortalecieran como está sucediendo. Adelante. Y este es un ejemplo de cómo la inversión social para el monto individual de cada derechohabiente ha cambiado. En el 2018, esta pensión tenía 1,160 pesos de entrega bimestral. Hoy estamos llegando a 6,200 pesos en este diciembre y ya nuestra presidenta anunciará en su momento los incrementos de los programas. Adelante. Y esta es una gráfica de cómo sucedió en el sexenio de Calderón, el sexenio del presidente Peña y cómo ha sucedido en estos 7 años de gobierno de la transformación. Desde el inicio de la pensión se entregaban 1,000 pesos bimestrales. El gobierno de Calderón nunca lo incrementó. Siempre fue el mismo monto. El presidente Peña incrementó a 160 pesos, eso fue lo que incrementó. Y bueno, después ya con los gobiernos en la transformación se ha incrementado esta pensión 5,040 pesos hasta llegar a 6,200. Adelante. Y esta otra gráfica también refleja pues la disposición a invertir en el pueblo. En la parte azul pues es el gobierno de Calderón, invirtieron 67,000 millones de pesos. Con el presidente
Peña, 211,000 millones, y solo en esta pensión. Y lo que llevamos de 7 años de gobierno, de la Cuarta Transformación, se han invertido 1,501 millones de pesos para la pensión de adulto mayor. Adelante. En el caso de los beneficiarios, pues se han incrementado porque, como ya dije, la pensión se convirtió en una pensión universal, pero además nuestra dinámica demográfica nos lleva a que los adultos mayores es una población que proporcionalmente crece en comparación con el resto de la población. Por eso tenemos más derechohabientes, más inversión y se ha mantenido el aumento a los programas de bienestar. Adelante. Y solo me refiero a otra pensión, que es la de discapacidad, que esa no existía. Las personas con discapacidad no estaban en la agenda pública del gobierno y no había una política de Estado, siendo un grupo vulnerable de la población, muy importante que seguimos avanzando. Recordar que ya también es un derecho, pero también es un derecho la Constitución, el derecho a la rehabilitación, que es un derecho llave para las personas con discapacidad y que puedan alcanzar su autonomía.